Shalom para todos, que el Eterno los bendiga de una manera muy especial. Muchas gracias por estar mirando este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar mirando el pasaje de las Sagradas Escrituras de Mateo capítulo 21, versículo del 1 al 5, donde Jesús envía a sus discípulos a que desaten un pollino, a que le traigan un burrito. Y en este burro Jesús entró montado a la ciudad de Jerusalén. Vamos a encontrar el misterio de por qué Jesús entró montado en un burro. Y vamos a estar usando los pasajes de Zacarías 9:9, Oseas 8:9, Jeremías 2:24 y el Salmo 119, versículo 45. Debemos de recordar que Escritura interpreta Escritura. Entonces, primero les voy a leer Mateo 21, versículo del 1 al 5. Mateo 21, del versículo del 1 al 5. Voy a leer de la Reina Valera. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces, en este pasaje estamos mirando que Jesús, Yeshua, envió a sus discípulos para que le trajeran un pollino. Dice aquí, un pollino es un burro joven, tal vez ya por entrar a la adultez. Eso significa un pollino, es un asno. Entonces el asno estaba atado y los discípulos tenían que llegar y desatarlo. Y si el dueño les pregunta algo, ellos le tenían que decir que el Señor los necesitaba. Entonces, lo primero que voy a hacer, vamos a mirar Zacarías 9:9, que es la profecía que se estaba cumpliendo aquí. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aquí el profeta Zacarías está hablando esta palabra del Eterno en Zacarías 9:9 y dice que el rey iba a entrar a Jerusalén. Alégrate mucho, hija de Sión, se refiere a la parte de Israel. Dice que tu rey va a entrar cabalgando sobre un asno. Entonces, en las Sagradas Escrituras nada está escrito por casualidad. No hay ninguna cosa de más y ninguna cosa de menos. Cada cosa que está escrita, por algo está escrito. Debemos de recordar otro término, que Escritura interpreta Escritura. También tenemos que conocer los 4 niveles de interpretación de las Sagradas Escrituras desde el punto de vista hebreo. En el punto de vista griego está el logos y el rema. No vamos a entrar ahí, ni vamos a entrar tampoco en los 4 niveles de interpretación. Únicamente se los repito: es Peshat, Remes, Drash y Sod. El Peshat es lo que está escrito, y lo que está escrito no se puede contradecir. Ninguna otra revelación que tú tengas en el Remes, en el Drash o en el Sod puede contradecir el Peshat. Entonces, en el nivel Drash, vamos a estar mirando las figuras estas del asno, y vamos a mirar qué significa el asno en las Sagradas Escrituras y por qué Jesús entró cabalgando sobre un asno a la ciudad de Jerusalén. Como les decía, Jesús entró cabalgando sobre un asno a la ciudad de Jerusalén. Entonces, en el nivel Drash vamos a estar mirando qué es lo que significa el asno, por qué entró cabalgando a la ciudad de Jerusalén en él. Él entró a la ciudad de Jerusalén poco antes de que fuera crucificado, poco antes de la fiesta de Pesaj, cuando él fue crucificado como el Cordero Pascual. Entonces, aquí estamos mirando que Jesús entró cabalgando en un asno. Ahora vamos a buscar en las Escrituras qué es un asno o qué significa el asno.
Hay muchos pasajes donde sale el asno. Por ejemplo, cuando Abraham llevaba a sacrificar a Isaac al monte Moriah, y llevaban un asno y 2 siervos. Balaam iba en un asno, los reyes se montaban en un asno. Un rey de Israel parece que tenía 40 hijos que montaban sobre 40 asnos. Y hay muchísimos otros pasajes en las escrituras donde sale el asno. En Levítico parece cuando Dios da las leyes, habla mucho de un asno y un buey. Pero el estudio pasado que hice fue acerca del asno y del buey. En esta ocasión únicamente vamos a estar haciendo qué significa el asno. También en la pantalla final les voy a poner el video anterior, que también es un estudio del asno y del buey. Para los que no han visto el video anterior que hice en mi canal, tengan oportunidad de verlo, y cuando se termine este video en la pantalla final les va a aparecer. Les voy a leer Oseas 8:9. Oseas 8:9 dice: porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Entonces aquí nos está diciendo que Efraín es como un asno montés. No nos está diciendo que es la palabra como es un símil. Por ejemplo, Jesús, la escritura dice que cuando estaba en el Getsemaní orando antes de que fueran a prenderlo, la palabra dice que estaba orando y de su cara salían como grandes gotas de sangre. Y muchos dicen, ya ves, Jesús estaba orando y salía sangre de su piel porque se le rompieron los vasos sanguíneos desde la oración que estaba haciendo. Eso no es cierto. La palabra como es un símil. Por ejemplo, si yo digo que el niño estaba brincando como una gacela, yo no estoy diciendo que el niño sea una gacela, sino que estaba brincando como una gacela. Todo el tiempo que sale la palabra como es un símil. Entonces aquí en Oseas 8:9 nos dice que Efraín es como un asno montés. Ahora, si nosotros hacemos un estudio en las escrituras de quién es Efraín, Efraín se refiere a las 10 tribus que fueron mandadas al exilio por desobedientes. Tenían que haber regresado antes de que Jesús viniera, o Yeshua, pero no regresaron porque no se arrepintieron y el castigo se les multiplicó por 7. También tengo un video en el canal hablando de este castigo y cómo en el año 2008 se cumplió. Los invito a que entren a mi canal y ahí les va a aparecer el video del 2008. Ahora les voy a leer Jeremías 2, versículo 24. Dice: asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. El 25 dice: guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed, mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. El 26 dice: como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. Aquí nos está diciendo asna montés acostumbrada al desierto. También se refiere a las 10 tribus perdidas, y aquí se les menciona como la casa de Israel. Debemos de recordar que hay mucha profecía para la casa de Israel, para la casa de Efraín, para la casa de José, y todos para las 10 tribus, para el reino del norte. Significa lo mismo, son las 10 tribus. Y a veces la profecía se refiere a la casa de Judá o el reino del sur. Entonces, entendiendo esto, podemos entender muchísimas cosas. Entonces aquí se nos está diciendo que Efraín es un asno montés y el reino de Israel es como un asno montés que olfatea el viento. Entonces, ahora ya tenemos un contexto y ya sabemos que el asno representa a las 10 tribus perdidas. Entonces, ahora que ya conocemos que el asno representa a las 10 tribus, Jesús entró cabalgando sobre un asno antes de ser sacrificado. Esto representa, y como él en Mateo 15:24 nos dice: él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ahora que sabemos que Jesús fue enviado a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y ya que conocemos que la casa de Israel se representa como un asno,
Entonces al momento que él estaba entrando en Jerusalén, era como un acto profético de que él iba a hacer regresar a las 10 tribus perdidas, a ese asno. Ahora vamos a volver al pasaje de Mateo 21, del 1 al 5, y vamos a entender más y vamos a escudriñar más bien este pasaje. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego hallarán un asna atada y un pollino con ella. Desátenlo y tráiganmelos. Y si alguno les dijere algo, digan: el Señor los necesita, y luego los enviará. En el Salmo 119, versículo 45, dice: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Entonces, cuando una persona anda en los mandamientos del Eterno, está en libertad. Por ejemplo, en la Biblia satánica, que escribió Anton LaVey, parece que se llama este individuo de aquí de California, hay un solo mandamiento para los que practican el satanismo, y este mandamiento que les da el Dios falso de ellos, el Dios de este siglo, el Satán, dice: haz lo que quieras. Entonces ellos pueden hacer lo que quieran. Y cuando nosotros venimos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, este Dios es un Dios un poco diferente, y muchas personas que no entienden y no comprenden el pensamiento hebreo y cómo actúa el Dios Altísimo. Con Dios hay muchos mandamientos y yo no puedo hacer lo que yo quiera, pero al momento que yo guardo los mandamientos estoy en libertad, y cuando yo estoy en libertad pierdo la libertad. Esto se lo voy a comprobar conmigo mismo. Hace algún tiempo dejé de guardar los mandamientos del Eterno y empecé a consumir alcohol, y me agarraron manejando mi carro bajo los efectos del alcohol y perdí mi libertad. Pero yo andaba en libertad porque en ese tiempo dejé de servirle al Dios Altísimo y hacía lo que yo quería. Entonces perdí mi libertad. Pero cuando tú guardas los mandamientos estás en libertad. Y aquí la misma escritura nos está diciendo en el Salmo 119, 45: andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. O sea, la Torá. La Torá no está abolida como muchos dicen. Esas personas a las que les gusta el libertinaje y que no quieren obedecer al Eterno son los que dicen que la Torá ya está abolida y viven bajo la gracia. Y en la gracia de ellos pueden hacer lo que quieran, porque Jesús ya guardó los mandamientos por ellos y ellos no necesitan guardarlos. Cuando nosotros venimos al Dios Altísimo y empezamos a estudiar las Escrituras y leemos las Escrituras y obedecemos a las Escrituras, no lo que dicen los hombres, entonces nosotros sabemos que hay muchas cosas que se nos enseñaban, las cuales no son ciertas. Volviendo al pasaje de Mateo, después de haber entendido este concepto, que la Torá nos da libertad, guardar los mandamientos del Eterno nos da libertad, que el asno representa a Efraín, a las 10 tribus perdidas. Entonces vamos a volver a leer Mateo 21. Dice: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego hallarán un asna atada y un pollino con ellos. Desátenlo y tráiganmelo. El asno estaba atado. Esto quiere decir que el asno no guardaba los mandamientos. Este asno tenía un dueño y estaba atado a la forma de interpretar las escrituras de su dueño. Entonces los discípulos de Jesús llegaron y desataron el asno. O sea, le dieron libertad. Al momento que lo desataron, le dieron libertad. Y la libertad significa guardar los mandamientos del Eterno. Es como cuando nosotros nos encontramos un hermano dentro de cualquier denominación religiosa y le decimos que ya no tiene que guardar los mandamientos que está inventando el pastor, como guardar el domingo y que el sábado ya está abolido, y todo lo que no les gusta hacer, le echan la bronca a los judíos, que eso es para los judíos y todas las bendiciones son para la iglesia. Entonces cuando yo encuentro una persona que está atada a los mandamientos de hombre y le hablo de la Torá, del Dios Altísimo, de que tiene que guardar el sábado, las fiestas, toda la Torá, toda la instrucción del Eterno,
al momento que esta persona, yo le estoy hablando y diciendo que tiene que guardar, que tiene que regresar a guardar los mandamientos, lo estoy desatando. Entonces, si el dueño les pregunta qué hacen, díganle que el Señor los necesita. Entonces muchos pastores o líderes o cualquier otra persona se enojan porque uno le está hablando a Efraín acerca de guardar las fiestas, de obedecer los mandamientos, y ellos se enojan y nos dicen que somos judaizantes, pero en realidad ni siquiera saben qué significa judaizar ellos. Ellos piensan que obedecer al Eterno en todos sus mandamientos es judaizar. Entonces, cuando esta persona le pregunta qué es lo que estás haciendo, le dices el Señor los necesita. O sea, sabes que van a regresar a ser parte del pueblo de Israel y van a empezar a guardar los mandamientos. Si el video les está gustando, hermanos, les pido que se suscriban, que dejen un comentario y le den un like. Y quiero darle las gracias a todas las personas que se han suscrito al canal, y todos los que dejan comentarios, todos los que dan like, y todos los que miran un video de este canal. Muchas gracias a todos, que el Eterno los bendiga. Hermanos, otra cosa que les quería decir es que yo uso la Reina Valera para todos los estudios. Tengo otras escrituras, tengo una escritura hebrea, tengo el Humash y cosas así, pero yo todo el tiempo enseño con la Reina Valera. Muchas personas me preguntan que si por qué digo Jehová, y ellas piensan que el nombre del Eterno es Yahweh. Y yo también lo pensé en un tiempo cuando escuchaba los videos de Michael Rood, pero ahorita en realidad nadie está seguro de cómo se pronuncia el nombre sagrado. Entonces, cuando uno empieza en las raíces hebreas, se enoja uno y descubre uno que que Jehová no es Jehová, sino que es Yahweh. Entonces uno se enoja con las personas que dicen Jehová. Y luego cuando descubrimos que Jesús se llama Yeshua y alguien dice Jesús, uno como que sientes algún tipo de, como un celo por el nombre sagrado o por el nombre del Hijo del Altísimo. Pero pronunciar Jesús y pronunciar Jehová no es malo. Cuando yo estoy con los hermanos en la congregación, y que todos conocemos hebreo un poco, no conocemos mucho, pero conocemos lo básico, decimos Yahweh, pero también Yahweh no es el nombre correcto, nadie está seguro de que sea Yahweh. Y así, cuando yo estoy enseñándole a la casa de Israel, a Efraín, que está entre los gentiles, yo uso la Reina Valera. Y cada Biblia es una interpretación del autor. Cuando traducen como ellos entienden. Entonces, si una Biblia la traduce un católico, va a estar a favor del catolicismo. Los testigos de Jehová tienen una Biblia traducida a favor de ellos, y así cada Biblia, cada traductor. La Biblia La Valera sí tiene errores, al igual que casi cualquier otra escritura tiene errores. Para poder entender exactamente, tenemos que ir al hebreo y al griego, y ahí sí podemos entender exactamente lo que un pasaje dice. Porque cuando nosotros leemos una traducción, nosotros estamos bajo la interpretación del hombre que tradujo. Hermanos, en el siguiente video que voy a hacer va a ser un estudio de la menorá. Esta es la menorá o el candelabro que estaba en el templo. Este estudio va a estar muy interesante porque fíjense, en la menorá está codificado todas las sagradas escrituras, las 22 letras del alfabeto hebreo. Está codificado el nombre de Jesús, están codificados los 66 libros de la Biblia, las fiestas, muchísimas cosas. Este estudio está muy interesante. En el siguiente video se va a tratar acerca de la menorá, y fíjense en lo que sucede con el nombre de Yeshua. Este es el nombre de Yeshua, este es el nombre de Jesús. En este estudio les voy a demostrar que yo estoy casi seguro que se llamaba Yeshua, no Yahshua como muchos piensan, sino Yeshua. Entonces el nombre de Yeshua está codificado dentro de la menorá. Fíjense en lo que sucede cuando lo sobrepongo. Miren, aquí tengo el nombre de Yeshua. Ahí dice Yeshua. Ahora le voy a doblar los adornos de las letras, la parte de arriba, y nos quedaría esta parte. Entonces aquí tengo la menorá y empalmo, y aquí me queda el nombre de Yeshua, que es la menorá, está dentro de la menorá el nombre del Altísimo. Y viceversa, si empalmo la menorá
Si empalmo la menorá en el nombre de Yeshua también sucede lo mismo. Miren. Aquí tengo la menorá, le doblo la lumbre, que son los adornos que tienen las letras hebreas también. Aquí está el nombre de Yeshua. Aquí está el nombre de Yeshua. Ahora empalmo la menorá aquí y sucede lo mismo. Por eso el hebreo es tan maravilloso y todas las cosas que tienen que ver con la palabra del Eterno. En el siguiente video va a ser un estudio de la menorá, está muy interesante, únicamente les quise adelantar esto para que no se pierdan el siguiente video. Hermanos, entonces vamos a recapitular. En Mateo 21, Jesús envía que desaten el asno, el pollino. En Zacarías 9 vemos la profecía donde dice que el rey iba a venir montado en un asno. En Oseas 8:9 nos dice que Efraín es como un asno montés. En Jeremías 2:24 nos dice que la casa de Israel es como una asna montés. Y en el Salmo 119:45 dice que guardar los mandamientos nos da libertad. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Entonces al pollino, al momento que se le desata, es cuando se le da a la Torah a guardar otra vez, para que guarde los mandamientos y pueda estar en libertad. Este video aquí se terminó. En el siguiente video va a ser acerca de la menorá y nos vemos en el siguiente video. Shalom, shalom.